A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Ahí está, desde ya queremos darle una muy cordial bienvenida. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están conectados. Mi garganta está un poco desgastada, difónica, ¿verdad? Me ha tocado hablar mucho por ahí, digo yo. Y queremos agradecer a cada uno de aquellos que están conectados, aquellos que están con nosotros, ¿verdad? Y queremos que el Señor les cuide, queremos que el Señor les bendiga. Gracias a aquellos que están con nosotros y que se van a ir conectando, porque queremos hoy día tomar un tema bastante especial que quiero que usted me acompañe, ¿verdad? En un tema muy especial que tiene que ver con el tema de escuela sabática de la mañana, y queremos que usted nos pueda ayudar en una profundización, pero no sin antes de promover algo especial. ¿Qué es lo especial que yo quiero promover y está apareciendo allí en su pantalla? Lo que está apareciendo allí en su pantalla, y de adrede estoy haciendo desde Zoom para que usted lo pueda ver, es el material que estamos promoviendo y enviando ya para Semana Santa. Y queremos que usted, su grupo pequeño, la gente que está con ustedes lo pueda tener, ¿verdad? Estamos conversando con las iglesias para que lo puedan pedir. Y usted que está conectado, que está allí mirando, ¿verdad? Queremos que este material usted lo pueda tener. Y este material de Semana Santa se llama Restaurados en Cristo. ¿Está bien? Va a haber un programa distrital bastante especial. Hay algunas iglesias que se van a reunir la mitad de la semana en grupos pequeños, el resto de semana con un orador especial, otro en forma distrital, ¿verdad? Y queremos que usted nos ayude, nos capacite para que sus líderes puedan también disfrutar de este material, lo tengan con tiempo y puedan hacer uso de él. Este es el lema, ¿no? Restaurados en Cristo. El tema número 1 de esa semana, que es el día sábado, se llama Amor para cualquier tiempo y para cualquier circunstancia. Y no queremos que usted se lo pierda o lo deje de tener. El tema número 2 se llama Domingo de Ramos, y vamos a estudiar profundamente los aplausos de la multitud, pero las lágrimas de un rey. En el tema número 3, una higuera sin frutos, y es una profundización muy hermosa de este día tan especial. Y yo además les voy a entregar lo que fue pasando día por día en Semana Santa a los líderes, a los que estén predicando, o a los que tengan sus grupos pequeños, para que lo puedan tener en la historia, qué fue pasando. Tema 4, cómo se logra la victoria. ¿Está bien? En Semana Santa. Tema 5, fallar no significa fracasar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, cometido errores, pero usted solo perdió una batalla, pero no ha perdido la guerra? ¿Está bien? Esa guerra ya la ganó Dios para usted. Tema 6, la verdad sí importa. La verdad sí importa. ¿Está bien? Y ese es el tema 6 de Semana Santa, y queremos que usted lo pueda ver y lo pueda compartir. El tema 7 se llama Las Tres Cruces, un tema que tiene una enorme profundidad y lo representa a usted, me representa a mí. Representa a aquel que dice ser cristiano, pero representa a aquel que de corazón sincero le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se puede perder ni puede dejar de invitar a sus amigos y a su familia al tema 7 de Semana Santa, Las Tres Cruces. ¿Está bien? También lo queremos invitar al tema 8, La tumba está vacía. Y son temas que usted no puede dejar de compartir. Y el tema 9 se llama Volver al futuro.
Y aquí queremos, ¿verdad? Queremos volver al comienzo, volver a la eternidad, donde no habrá más llanto, clamor ni dolor, y este tema no se lo puede perder. Pero no sin antes pasar por cada uno de los otros temas. Ahí está el índice de los temas, ¿verdad? Esto se lo vamos a hacer llegar para que usted esté orando por sus interesados, por su amigo, por su familia, y usted lo pueda tener allí en su casita. Y lo pueda tener para que lo podamos juntos estudiar. Yo envié de adrede una promoción y lo quiero compartir con usted. Y permítame hacerlo como amigo, como compañero, ¿está bien? Como compañero en la misma carrera que todos tenemos, de vivir, de tener una Biblia, de tener una familia, ¿está bien? ¿Cómo no equivocarnos? ¿Cómo no cometer errores? ¿Cómo, habiendo tantas iglesias, ir a la iglesia que es correcta? Independiente de que en alguna de esas iglesias haya gente que el médico le da los remedios, pero no se toma los remedios y siguen cometiendo los errores. ¿Por qué? Porque en la mañana, si usted estuvo en la escuela sabática, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel cometió un gran error. A lo suyo vino, ¿y los suyos? ¿Qué? Muy bien, no le conocieron. ¿Bien? A los suyos vino, y los suyos no le conocieron. ¿Está bien? ¿Cómo yo no cometo el error que estos personajes cometieron allí, ¿verdad? ¿Cómo no cometer el mismo error que ellos cometieron? Y aquí yo quiero que usted y yo entremos en un tema fascinante, en un tema extraordinario, pero no sin antes de orar para que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder mirar no a otros, sino que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo no cometer el mismo error que cometió Herodes, Anás, Caifás, Judas? En un principio, los mismos apóstoles, pero que luego fue revertido en ese encuentro especial con el Señor. ¿Está bien? ¿Cómo no cometer el mismo error de los judíos, que siendo el pueblo de Dios, sin embargo no le conocieron? ¿Cómo no se cumple en nosotros cuando en la Biblia, un texto que yo siempre digo causa preocupación, cuando dice, apártate de mí, no conozco obradores de maldad? ¿Cómo es posible, verdad, que eso ocurra en el tiempo del fin con la gente que se llama cristiano? ¿No es un ejemplo de lo que le ocurrió a un pueblo entero cuando Cristo vino a la tierra? Y el tema de hoy día es cómo logramos entender por qué el pueblo de Israel cometió el mismo error para que usted y yo no cometamos el mismo error. Miren lo interesante de esto, y quiero ver si ahí nos vemos mejor. Y aquí vamos a iniciar y vamos a intentar analizar un poco qué es lo que estaba pasando, y vamos a usar Biblia, vamos a usar arqueología, vamos a usar espíritu de profecía, comentarios, para poder entender por qué un pueblo que lo tuvo todo, pero sin embargo se perdió del privilegio de ser el pueblo de Dios. Un tremendo privilegio. Mira lo interesante con esto. Mateo, capítulo 16, el versículo 14, relata un poco esta experiencia. ¿Está bien? Porque Jesús preguntó a sus discípulos y le preguntó así, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Está bien? ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Y usted sabe muy bien, ¿no? Le dijeron Elías, un profeta, y la Biblia está lleno de personas que pensaban que Jesús era un buen hombre, un profeta, un mago, ¿está bien? Inclusive algunos fariseos, saduceos y herodianos pensaban que Jesús era hijo de la maldad y que hacía milagros por Belcebú. ¿Se acuerdan? Muy bien. Así que hay una amplia gama para responder esto. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjese que no voy a predicar el mismo sermón, ni voy a hablar del mismo sermón que predicamos siempre. Permítanme ir a la arqueología, permítanme ir a la Biblia, permítanme ir al texto original para ver la respuesta a esta pregunta tan especial. Miren, Jesús era un maestro, un didáscalo. Y él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero después cambió la puntería y ahora apuntó hacia los apóstoles. Y le preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí aparece un hombre llamado Pedro. A mí me encanta la psicología de los personajes de la Biblia. Y permítanme ser simple con ustedes, cercano con ustedes, ¿verdad? En esta psicología de un hombre llamado Pedro. Y de todos los hombres que estaban con Jesús,
70, había 12 que eran los más cercanos llamados apóstoles, pero de esos 12 había 4 a 5 más cercanos, pero de esos 4 a 5 había 3 que eran muy cercanos, y dentro de eso había uno llamado Pedro. ¿Está bien? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Está bien? Y la respuesta de Pedro contrastaba con lo que la mayoría de los judíos decían acerca de Jesús. Hasta aquí vamos muy cercano a lo que siempre se enseña cuando predicamos, pero no te vayas, quédate, porque vamos a estudiar el pensamiento de otros autores y lo que está pasando hoy día. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga? ¿De qué estamos hablando? El versículo 14 de Mateo 16, que yo lo puse allí con letras rojas, Mateo escribe así: unos decían Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas, incluyendo a Elías. ¿Está bien? Pero aquí hay un problema. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Que la gente asociaba a Jesús, y yo de André lo puse en pantalla para ti, este comentario, la gente asociaba a Jesús con personajes grandiosos. No, él era un buen hombre, era un personaje grandioso, era un Jeremías, era un Elías. No era suficientemente reconocerlo meramente como un profeta o como un hombre bueno. Es imprescindible que el Hijo de Dios, que aquel que quiere que Dios obre milagros en su vida, es imprescindible para su salvación personal, que esa persona reconozca a Jesús como el Mesías o el Cristo o el Hijo de Dios. Y es por este motivo que el pueblo de Israel hasta hoy día no reconoce al Mesías. ¿Perdón? Hasta hoy día el pueblo judío no reconoce al Mesías. No acepta a Jesús como el Mesías. Y no solamente el pueblo de Israel, el pueblo judío. No, hay muchas otras religiones que tampoco aceptan a Jesús como el Mesías. ¿Está bien? Y mucha gente no lo entiende la importancia que esto tiene. Pero es imprescindible para tu salvación, para mi salvación, que tú lo reconozcas como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. No solamente como un Salvador, sino como tu Señor. Y aquí empezamos recién a estudiar más allá de lo que estudiamos siempre. Déjame compartir contigo. Aceptar a Jesús, y de adrede lo puse en pantalla, y yo me puse pequeñito arriba, de adrede aceptar a Jesús como el Hijo de Dios significa que lo aceptamos no solo como un hombre bueno, no lo aceptamos solamente como un ser humano perfecto, sino que lo aceptamos como el Señor y Rey de nuestras vidas, de quien dependemos para nuestra salvación y para nuestro sustento. Y aquí está el problema de mucha gente. Quiere cosas de Jesús, pero no quiere aceptar lo que Jesús le dice. No quiere cambiar. No quiere corregir su vida. No quiere cambiar lo que creen. No quieren reconocer que están mal. ¿Está bien? Que era el problema de tener que aceptar que Jesús era el Mesías. Mira lo interesante de esto. Hay un autor que es muy bueno, es Wagner Wallace, y él escribe así: Jesús es el único líder religioso que es mencionado con mayor frecuencia por grupos religiosos, cristianos o no cristianos. Los principales grupos religiosos, tanto cristianos como no cristianos, consideran a Jesús como un personaje religioso. ¿Se acuerda el tema de la mañana? Que hay mucha gente que es religiosa, pero no es cristiana. Hay mucha gente que toma once religiosamente. No se le puede pasar la hora de la once. Hay gente que religiosamente hace tal o cual cosa. Religiosamente. Es una tradición. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué estamos diciendo? Hay mucha gente que considera a Jesús como un personaje religioso importante. Y cada grupo religioso o cada iglesia intenta explicar su existencia y sus enseñanzas. Déjame, no me gusta hablar de otras iglesias, pero déjame decirte qué creen algunas iglesias acerca de Jesús. ¿Está bien? Para que tú entiendas cuál es el peligro en el que estamos hoy en día, que es el mismo peligro que tenían los fariseos, saduceos y herodianos en aquel entonces. El mismo peligro. Mira lo interesante de esto. Los judíos, cuando tenían que responder la pregunta ¿quién es Jesús? Para ellos Jesús, para el judío, era el hijo de María. Era un carpintero, un maestro.
era a lo mucho un obrador de milagros y que decía ser el Mesías, pero no lo era. Tanto que cuando él dijo ser el Hijo de Dios o un igual a Dios, San Juan 10:30, y yo y el Padre uno somos, ¿está bien? Lo quisieron apedrear, porque ellos nunca lo aceptaron, ni hoy lo aceptan como el Mesías. ¿Está bien? Pensamiento judío, es un buen hombre, es el hijo de María, un carpintero, nos dio un buen ejemplo, pero no es el Mesías, no es Dios. ¿Qué piensan los musulmanes? Los musulmanes, un repaso rápido, dicen que Jesús nació de una virgen, que fue reverenciado, que fue un profeta, fue un maestro sabio y un obrador de milagros. Pero Mahoma es mayor que él, porque es el último profeta y sello de todos los demás profetas. Por lo tanto, Jesús para el mundo musulmán no es el Mesías, no es Dios, como lo entiende el mundo cristiano, ¿está bien? Y mucho de lo que ellos creen va en contra de lo que el maestro llamado Cristo Jesús enseñó. Mira qué increíble. Déjame hablar ahora de una iglesia que tú y yo conocemos y solo voy a hablar solo de lo que ellos creen, al igual que el judío, que el musulmán y que el testigo de Jehová. En el mundo testigo de Jehová, Jesús es la única creación directa de Dios. Es decir, ¿quién es Jesús para un testigo de Jehová? Jesús es el primer ser creado. ¿Perdón? ¿Qué es Jesús? Es un ser creado. Todo lo demás que fue creado, Dios lo creó a través de Jesús, a través de Cristo. Por lo tanto, para un testigo de Jehová, Jesús es el primer ser creado, directo por Dios. Luego Dios, a través de Jesús, creó lo demás. Por lo tanto, ¿qué es Jesús? Jesús es el acto original de la creación divina, que fue el primer ser creado y identifica a Jesús excepcionalmente como unigénito, primero en ser creado. Así lo entiende un poco el mundo testigo de Jehová. ¿Está bien? Fíjate cómo hemos ido variando de diferentes religiones el concepto o cómo responderían, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Pero aquí viene la gran pregunta que Jesús le hizo. Primero, ¿qué creen los demás de mí? Y los apóstoles respondieron, los discípulos respondieron, pero ahora le pregunto a ellos, y algún día te lo va a preguntar a ti. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? ¿Qué es más importante? ¿Está bien? Mira lo interesante con esto. Espíritu de Profecía dice así: lo que los judíos pensaban acerca de Jesús, ella lo escribe, ¿no? Dice, los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer al Mesías. A los suyos vino, los suyos no le conocieron. En verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Bethsaida habían deseado colocar rey, alcalde de Israel. ¿Está bien? Muchos lo reconocieron como un profeta, incluyendo una mujer samaritana junto a un pozo. Primero era un hombre, después era judío, después era maestro, luego fue un profeta, pero esa mujer terminó reconociendo que Cristo Jesús era ¿quién? ¿Te acuerdas? ¿Quién era? El Mesías. ¿Está bien? Pero algunos se quedan solo en un hombre, un profeta, ¿verdad? Pero no les llega el conocimiento, el lucero de la mañana todavía no sale en su corazón para reconocerlo como el Mesías. Pero el pueblo de Israel no creía que Jesús fuese el Mesías. Esto está en el deseo de toda la gente, página 380. ¿Está bien? Y yo de adrede estoy tomando este tema porque es un poco para entender lo que sucedía en la mañana en escuela sabática, cuando el pueblo de Israel no entendió quién era el Mesías. No quiso comprender quién era el hombre de Dios llamado Cristo Jesús. ¿Está bien? Deseo a toda la gente, página 380, está muy claro esto. Muy bien. Déjame ir a una siguiente inquietud en el corazón. Yo le puse número 2 ahí en tu pantalla. Y de adrede lo puse allí para que tú me vayas siguiendo en el pensamiento. ¿Está bien? ¿Por qué tú crees que la mayoría de los israelitas no aceptaron a Jesús como el Mesías? Y lo dijo Isaías, lo dijo Jeremías, ¿está bien? Pero luego se vio reflejado con Mateo y con Juan.
Déjame leer dos textos, luego viene uno más. ¿Está bien? Mateo capítulo 13, Biblema 14, dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. No logran entender, no logran comprender la magnitud de lo que significa ser llamado un hijo de Dios. No logran entender que tú y yo fuimos creados por la mano de Dios y que el que vino a pagar el precio es el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 13:14 dice que no entienden. Viendo, no lo vieron. Oyéndolo, no entendieron. Y no percibieron. Y de esto tiene un montón de profecías. La buena semilla que era, que oyendo no entiende. ¿Qué es la buena semilla? Que habiendo oído, oyó y entendió y dio fruto. ¿Está bien? O cuando Gabriel vino donde Daniel le dijo: Daniel, entiende. ¿Está bien? Entiende que el que está allí, ¿verdad? El que te está hablando, el que te está dando la profecía, es Dios mismo a través de este mensaje tan especial de los ángeles. Mira Juan ahora, San Juan, capítulo 12, Biblema 37 al 43. Voy a ir parte por parte para que veas cuál es el problema que tuvieron el pueblo de Israel, que es el mismo problema que tiene la gente hoy en día. ¿Por qué la gente hoy en día le pasa lo que le pasa? ¿Se enferma como se enferma? ¿O sucede lo que sucede? ¿O tú prendes la televisión y ves lo que ves en televisión? ¿Por qué? Y aquí está, San Juan capítulo 12, versículo 37 al 43. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasaba? No creían en él. Perdón, ¿cuánta gente hoy en día Dios lo cuida, lo bendice, lo despierta en la mañana, cuida a sus hijos, cuida al esposo, ayuda en todo, Dios le da el pan nuestro de cada día, pero la gente no cree realmente en él? Verso 38. Mira lo que dice aquí. Para que se cumpliese la profecía del profeta Isaías. Lo estudiamos en la mañana, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. ¿Cuál profecía? Que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hoy día, cuando das un estudio, tu hijo, tu esposo, tu vecino, ¿creen en Dios? ¿O creen más en Internet, en la moda o en la cultura? Y esto está profetizado, que para yo ser susceptible a que el Espíritu Santo actúe en mí, yo tengo que querer, tengo que creer, tengo que ser susceptible a la influencia del Espíritu Santo. Y eso es a través de su palabra. Verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, verso 40 ahora, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Perdón? No querían creer. Seguían con lo que yo creo y yo pienso. Y a mí me gusta, estuvo con ellos, les habló, les envió Isaías, Jeremías, les envió a todos los profetas, le apareció el Nuevo Testamento. Y viéndolo con sus ojos, no lo veían, oyéndolo con sus oídos, no entendían, y menos su corazón era removido, ¿verdad? Y por lógica no se convertían y tampoco podían ser sanados. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 42. Con todo eso, dice Juan, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero, mira esto, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Hoy día habrá gente que es tocada por Dios. Hoy día habrá gente que Dios le habla al corazón. Hoy día habrá gente que Dios les habla a través de la Biblia, en sueños, en visiones. Habrá gente que ve una película de Jesús, su corazón se enternece, su mente comprende, pero por miedo a la familia, por miedo al amigo, por miedo a que lo critiquen, ¿verdad? A causa de los fariseos, no confiesan que creen en Jesús, porque no quieren ser expulsados de los amigos, de la cultura, de la filosofía, de la moda. Eso dice el verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Aquí está el problema.
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más el grupo de amigos, aman más el no tener problemas con la familia, aman más el no pelear con el esposo o con la esposa, aman más el no tener que llamar la atención del hijo, aman más y quieren ser políticamente correctos para no tener problemas con nadie, pero no se dan cuenta que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Está bien? Y aquí entramos en un tema difícil, en un tema complicado. Hay un texto más aquí, en Isaías 53, verso 1 al 5, tema de la mañana, cuando repasamos este tema del pueblo de Israel, ¿no? Y aquí está lo que dijo Isaías para corroborar lo que dice el Nuevo Testamento que ya leímos. Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como la raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto lo dijo Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 5. Un texto muy conocido, que tú y yo conocemos. Mira lo extraordinario de esto. Y de adrede puse los comentarios en la pantalla para que tú no solamente te quedes con lo que yo estoy diciendo, sino que además lo puedas leer en la pantalla. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? El carácter del Mesías que los judíos del tiempo de Cristo buscaban era de alguien que los librara del poder de los romanos. Ellos no estaban dispuestos a aceptar que este hombre, Jesús, que creció como el hijo de un campesino, de un carpintero, cuya madre ellos conocían, ellos no aceptaban que pudiera ser el Mesías. Ellos sabían que Jesús era impecable porque lo conocían, pero no lo aceptaron como el Mesías. Porque si lo aceptaban como el Mesías y llegaban a hacer esto, de aceptarlo, tendrían que aceptar su estilo de vida y su enseñanza. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar eso. Hoy día habrá gente que no acepta a Jesús porque tiene que cambiar. Hoy día habrá gente que no acepta a Jesús porque tiene que aceptar que el día de reposo es el sábado y no el domingo. Hoy día habrá gente que no acepta a Jesús porque tiene que reconocer que en la Biblia está la palabra de Dios. Y ellos, los judíos, no estaban dispuestos a aceptar esto. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no acepta la Biblia que tú y yo tenemos. No la acepta. No la acepta. Y cuando lee las profecías de Isaías, el siervo sufriente no era Jesús, eran ellos. Ellos sufrieron, ellos fueron destruidos, ellos fueron exiliados, ellos fueron golpeados, no el Mesías. Pero Isaías 53 está hablando del Mesías. Por eso, o con razón, dice aquí el texto, Isaías hizo la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué está diciendo Isaías? Que no vas a ver milagros, no vas a ser salvo si tú no aceptas a Cristo Jesús como el Mesías, si tú no aceptas la Biblia como palabra de Dios. ¿Está bien? Si tú no crees que Cristo Jesús es Dios, y no cuando Él venga, ahora, porque ahora es el tiempo de preparar tu carácter hasta cuando Él venga en la nube de los cielos. Mira lo extraordinario de esto, y déjame hacerlo ahí con letras en rojo. ¿Está bien? Y aquí dice, pregunta directa. Aquí vamos a analizarlo más de cerca ahora. Porque en Mateo 16 y los versículos 15 y 16 dicen así. Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, que significa ungido. Ungido para una misión. Ungido para salvar, por eso es Jesús. Eres el Hijo del Dios viviente. Y Pedro hizo algo extraordinario, pero que también lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es
Importante, importantísimo, es lo más importante que tú y yo reconozcamos a Jesús como el divino Hijo de Dios. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y no solamente como un buen escritor, no solamente como un profeta, no solamente como el hijo de María o el hijo de José, no, 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 como el Mesías, como el verbo hecho carne. En San Juan, capítulo 20, y yo de adrede lo puse allí el texto en verde en tu pantalla, y en rojo el texto mismo, San Juan 20, verso 30 al 31, dice así: hizo además, dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en la Biblia. Pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús, ¿quién es? ¿Quién es, perdón? Es el Cristo. Lo mismo que dijo Pedro, lo está repitiendo Juan en el capítulo 20, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú conoces gente que dice, no, si yo creo, pero déjeme aquí nomás. ¿Cree o no cree? No cree. Tiene miedo a tener un encuentro personal con Jesús. Tiene miedo a que tiene que cambiar cosas en su vida. Tiene miedo a tener que reconocer que toda su vida ha estado equivocado, ha estado equivocada. Tiene miedo a tener que reconocer que no es el viernes de los musulmanes el día de reposo, que no es el jueves de los bahá'í, que no es el domingo de los protestantes de la Iglesia Católica. Tienen que reconocer que el día de reposo, que está en palabra de Dios, es el sábado. Tienen miedo a tener que reconocer que Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. San Juan capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, dice así: para que todo aquel que en Él cree, perdón, ¿en quién hay que creer? ¿En la iglesia? ¿En los ancianos? ¿En los pastores? No, no. La iglesia es un medio. Pablo, Pedro es un medio. Los ancianos, la junta, es un medio, instrumentos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame dar vuelta el versículo, en exégesis yo siempre lo hago. Perdón, ¿quién tiene vida eterna? ¿O quién no se pierde? El que cree en Él. Por eso el texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque cree en lo que yo creo, yo pienso y a mí me gusta, pero no cree en mí. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Déjame dejarlo hasta ahí. Cierro paréntesis. Ahí está lo que Dios hizo por ti y lo que Dios hizo por mí. Y eso Dios lo hizo en la historia. Herodes, Poncio Pilato, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Dios lo hizo en la historia humana. ¿Qué hizo Dios? No solo dijo que me amaba, también lo demostró, lo llevó al acto. ¿Está bien? Porque hoy día hay mucha gente que dice, no, si yo creo en Dios, pero nunca demuestra en hechos que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que lo demostró. ¿Cómo? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Cuál vida? Perdón, ¿cuál vida? Perdón, no te escuché. ¿Cuál vida? Eterna. Gracias. La gente solo está preocupada de esta vida. Que hoy tenga trabajo, que hoy tenga salud, que hoy tenga pan, que hoy no tenga problemas. Está preocupado de hoy. Pero San Juan 3, 15 y 16 no está hablando de hoy. El hoy es para creer en Él. Jesús está preocupado más de la vida eterna, cuando Él venga. ¿Qué vas a hacer cuando Él venga si no has creído en Él? Y esta fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Quién es Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, desde el principio, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuándo? Año 30 de la era cristiana. ¿Para qué? Perdón, sí, 27 se bautizó, año 30 muere. 30 y medio. ¿Para qué? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién?
En Jesús, no en ti, no en el pastor de la iglesia, no en el dinero, no son buenas cosas. Pero lo que salva para la vida eterna es creer en Él, que era el problema que tenía el pueblo de Israel hasta el día de hoy, y que es el problema que podemos tener tú y que puedo tener yo. Solo me salva creer en Él. ¿Está bien? No en los hermanos de la iglesia, que es bueno creer en ellos, ser amigo de ellos, y ayúdalos por favor para que se encuentren con Él. ¿Está bien? Pero solo se salva todo aquel que en Él cree, porque el que en Él cree no se pierde porque tiene vida eterna. Esto es extraordinario y quiero de adrede hacer el énfasis aquí. Perdón, ¿quién es Jesús? Según la escritora cristiana Elena Harmon de White, dice así, lo leo para ustedes, dice, la verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser. ¿Qué cosa? Vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está bien? Esto está en el libro Deseado de toda la gente, página 381. Los judíos entendieron claramente que el Hijo de Dios era alguien no solamente igual a Dios, sino Dios mismo. Lo voy a repetir de nuevo. En San Juan 5:18, los judíos entendieron claramente que el Hijo de Dios era alguien no solamente igual a Dios, sino Dios mismo. Y por eso quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque era más fácil que un hombre muera, era más fácil que un hombre muera a tener que cambiar yo, a tener que dejar ese mal hábito, a tener que reconocer que estoy equivocado, a tener que darme cuenta que estaba guardando algo que no era correcto, a tener que darme cuenta que soy perfectible, que cometo errores, a tener que reconocer que estoy mal, a tener que decirle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos que no estamos en lo correcto. ¿Está bien? Era más fácil, y eso dice la palabra de Dios, eliminar a un hombre llamado Jesús que cambiar yo. Hoy día hay mucha gente que sigue crucificando a Jesús y dejando libre a Barrabás, por no reconocer que están equivocados, por no reconocer que no conocen a Jesús, que no conocen la función, que no conocen que Jesús es el verbo hecho carne. San Juan 5:18 dice así, lo puse en verde allí en tu pantalla, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, al cual ellos habían cargado de ceremonias, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Perdón, el mundo judío, fariseo, saduceo, herodiano, ¿creían en Jesús? No, no, porque tendrían que haber cambiado toda su tradición, toda su costumbre. Tendrían que haberse dado cuenta que eran buenos religiosos, pero que no eran buenos cristianos. Hoy día habrá gente que son buenos religiosos, pero que no son cristianos, que guardan tradiciones, lo que les enseñaron, pero que no conocen a Jesús. El texto dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Hoy día hay mucha gente que no quiere saber nada de Biblia. Hoy día hay mucha gente que no quiere reconocer que está equivocada. Hoy día hay mucha gente que no quiere que uno le enseñe Biblia. ¿Por qué? Porque va a tener que darse cuenta de que está equivocada. ¿Está bien? Y ellos, estas personas, llenan su vida de tradiciones, de costumbres. No, si toda la iglesia da lo mismo. ¿Está bien? Y lo que está en la Biblia quiebra su tradición. No está de acuerdo con lo que ellos creen. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Jesús es el verbo divino, que es el Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios me enseñó obediencia, me enseñó abnegación, me enseñó que los mandamientos están vigentes, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Está bien? Pero como no quieren cambiar, como los judíos no quieren cambiar, prefirieron, ¿verdad?, desechar al Mesías, pero no aceptar que ellos tenían que cambiar. ¿Quién es Jesús? Mira cómo cobra relevancia esta pregunta y este tema tan extraordinario. Mira, aquí hay un comentario del deseado de toda la gente, yo lo quiero compartir contigo.
hay gente que respeta a Jesús. ¿Está bien? El asunto, yo lo puse tal cual, está en un comentario, dice, el asunto es que si los judíos reconocían a Jesús meramente como un profeta, entonces es un hombre que yo admiro, que yo le muestro respeto, pero que no es mi Dios, no es mi Mesías. ¿Tú conoces a aquella gente que te dice, ore usted por mí? Vaya usted a la iglesia por mí. ¿Ha escuchado eso? Muy bien. Los judíos, sí, es un buen hombre, hace milagros, ¿está bien? Llegaron al punto que decir que hacía milagros por el enemigo de Dios. Pero si Jesús era el Hijo de Dios, si Jesús era el Mesías, el Cristo, entonces no es meramente un hombre a quien admirar, sino también es alguien a quien obedecer. Y ellos no querían obedecer algo, un hombre que les venía a enseñar enseñanzas contrarias a lo que ellos estaban guardando, a lo que ellos estaban obedeciendo. Le era más fácil negar, no darse el tiempo. ¿Está bien? Crucificarlo más que reconocer que estaban errados. Más que reconocer que estaban errados. ¿Está bien? Pero si era el Hijo de Dios, que el Mesías era el Cristo, entonces ya no sería meramente un buen hombre o un profeta, sino que sería Dios. Y si es Dios, era alguien al quien tenían que obedecer. Pero ellos no querían obedecer. No querían reconocer que la Biblia era palabra de Dios. No querían reconocer que el sábado, no querían reconocer los mandamientos, no querían reconocer la abnegación. Prefirieron dejar libre a Barrabás y crucificar a Jesús. Hoy día hay mucha gente que sigue liberándose a sí misma o a Barrabás y sigue crucificando a Jesús. No quiere aprender. De hecho, dice esta autora cristiana, como hijo de Dios no tenemos vida sin Él. Si no creo en Él, estoy perdido. Él es nuestra única esperanza de vida eterna. San Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él crea. No te basta con ir a una iglesia. No te basta con ser religioso. No te basta con cantar himnos en una iglesia. No basta con que des diezmos y ofrendas. No, no, no. Eso es consecuencia de que crees en Él. Como hijo de Dios, Él es no solamente un redentor que pagó el precio, sino que también es el creador y es el sustentador de todas las cosas. Eso está en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está en Hebreos capítulo 1, verso 3. ¿Está bien? El verbo hecho carne. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es el creador y el sustentador de todas las cosas. Y esto es lo que Pedro y los demás discípulos no tuvieron temor de confesar. ¿Perdón? Pedro fue un valiente. Pedro fue capaz de pararse en medio de 12 y demás discípulos y reconocer que Cristo, el hombre, el hijo de María, el carpintero, el hijo de José, ese Cristo, el verbo hecho carne, venía del Padre y era el Christos, el ungido. Era el Mesías, el enviado de Dios. Y a pesar de que Pedro tenía problemas, que lo negó y todo, hizo una confesión que nació del corazón y por inspiración divina. ¿Está bien? Ya, mira, este es un comentario que yo de adrede lo puse allí, lo pegué allí. Lee el último párrafo que está allí cuando dice, él, Pedro, no esperó que los honores regios coronasen a su Señor primero, sino que cuando le aceptó como el Mesías, cuando estaba en problemas, a punto de que lo vinieran a buscar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque tenía debilidades o problemas. Hay gente que se sube al carro cuando todo está bien, cuando ya funcionó. Ahí dice, hicimos. Yo siempre digo, perdón, no seremos muchos. ¿Está bien? No, Pedro aceptó a Jesús, guiado por el Espíritu Santo, cuando todavía Jesús no lo aceptaba a nadie. Y aunque tenía temores, tenía problemas, tenía conflictos, aunque después lo negó, pero eso le permitió que él llegara a ser el apóstol Pedro. Un hombre que no tuvo miedo, angustia, dolor, al final de reconocer, y murió como él murió. Y él no quiso ser muerto como lo iban a eliminar,
sino que pidió ser sepultado al revés, cabeza abajo. Fue crucificado, ¿verdad?, cabeza abajo. Y ustedes conocen la historia. Eso dice la tradición. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Esto es extraordinario. Fíjate en esto. Yo lo puse como una pregunta, ¿no? ¿Qué provisión ha hecho Dios para que el mundo tenga la oportunidad de conocer a Jesús? ¿Cómo Él espera que respondamos a su llamado? Y aquí entramos a un texto muy conocido en San Juan 17, verso 3. Dice así: y esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Cuál es la vida eterna? Tú que estás ahí en YouTube, estás ahí conectado, ¿verdad? Estás repasando junto conmigo, desempolvando los conocimientos que están ahí, ¿verdad? ¿Cómo es la forma, cómo espera Dios que respondamos su llamado? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Perdón, ¿a quién? ¿Al único qué? ¿Cómo lo llama Juan? ¿Al único qué? Dios verdadero. Y a Jesucristo que nos ha enviado. Es decir, ¿qué provisión ha hecho Dios para que el mundo tenga la oportunidad de conocer a Jesús? ¿Cómo espera Dios que respondamos ante su enviado? Ante Jesús, el Salvador. Ante Jesús, el ungido. Ante el Mesías, el enviado a salvar. ¿Cómo Él espera que respondamos? Y yo aquí pegué un montón de textos, ¿verdad? Que si tú los quieres, si quieres este tema, pídemelo, te lo enviamos, no hay problema, que hay muchos versículos, mucho material. Este tema lo ordené, lo tenía ahí copiado, lo pegué hoy día en PowerPoint, lo ordené y lo puse para comentarlo hoy día. Queríamos comentarlo en la mañana también ahí, en la sabática, junto contigo. Y aquí hay muchos textos de la respuesta que hombres dieron de un reconocimiento de quién era Cristo Jesús. Pero ¿qué quiero que quede en tu mente, en tu corazón? Mira, una escritora cristiana escribe de esta forma: Dios quiere que lo conozcamos. Y esta es la vida eterna que te conozcan. Hace poco me ha tocado atender 2 funerales. Y yo a veces pregunto, perdón, yo pregunto así: ¿dónde están los mandamientos en la Biblia? A veces pregunto, perdón, ¿dónde está el Padre Nuestro en la Biblia? Y no porque yo no sepa, ¿verdad? Y hago preguntas. Jesús era experto haciendo preguntas. Muchas veces hizo preguntas. A ver cómo la gente respondía a las preguntas que le hacía. Y el tema de hoy día es una pregunta que le hizo. Y es una pregunta que tiene que ver con la vida eterna. Y Dios quiere que lo conozcamos. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti. Al único Dios verdadero, el Padre. Porque Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. Yo he venido a dar a conocer al Padre. San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y Dios quiere que lo conozcamos, ya que esté, a ver, ¿cómo por decirlo? Este conocimiento, que no es teoría, es práctica, tiene que hacerse carne, este conocimiento trae vida eterna, porque este conocimiento se revela a nosotros por medio de su Hijo. No hay mayor conocimiento que conocer al Hijo. Pablo, hablándole al mundo griego, dijo, en ese Dios desconocido, le dijo, ¿se acuerdan lo que le dijo? A ese Dios desconocido, a ese Dios yo les vengo a mostrar, les vengo a dar a conocer. Ellos eran expertos en más de 300 dioses. Y Pablo, para tomarlos de lo conocido y llevarlos a lo desconocido, los llevó a ese Dios desconocido. Y a ese Dios yo les vengo a dar a conocer. En Cristo, el ser humano no solo recibe una revelación plena de la gloria de Dios, sino que también recibe la esperanza del perdón, la esperanza de la restauración a una relación con Dios. Es la razón por la que es tan importante conocer a Jesús. ¿Por qué? Pablo en 2 Corintios 5, verso 20 dice: para ser reconciliado con Dios. Reconciliado con Dios. Pablo dice: este es el ruego, por favor, reconciliados con Dios. ¿Cómo? A través del puente, a través del ungido, a través del Mesías, del único camino, Cristo Jesús. Sin embargo, por nuestra propia cuenta no podemos buscar a Dios. Mira, no es que tú seas inteligente, y lo eres. No es que tú seas capaz, y lo eres.
Pero eso no basta, no sirve, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que exalta a Jesús y está constantemente guiándote en la Biblia a los textos, permitiéndote que los textos de la Biblia tengan sentido en tu vida, tocando tu corazón y tu mente, colocando una lágrima en tus ojos, dándote cuenta de lo poca cosa que somos, revelando a tu conciencia, a tu mente y a tu corazón la necesidad de arrepentirte, de reconocer que estamos mal, de aceptar a Cristo como nuestro Señor. Y la señora Elena Jamón de Juárez dice, la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Y yo lo amo a Él porque Él me amó primero y me salvó aún estando yo en mis pecados. Y Él en la cruz de Cristo, allá en el primer siglo, sabía que tú y yo hoy día íbamos a estar estudiando Biblia. Y sabía que tú tienes un problema. Sabía que tú estás tomando decisiones. Que a lo mejor estás lejos de la iglesia. Que a lo mejor hay una enfermedad, hay un problema, hay un conflicto. Que a lo mejor tienes problema con alguien. Que a lo mejor estás dudando de ti. Y es bueno que lo hagas. Pero del que no puedes dudar nunca es de Jesús. Es de la Biblia. Es de su palabra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque su palabra, Jesús, el Padre, el Hijo, los mandamientos, son la luz que resplandece. Y la mayor luz viene desde la cruz. Él pagó el precio. ¿Bien? Él pagó el precio. Y mira lo interesante. Su amor nos atrae a Él. Lo vimos en la mañana. Que en vez de seguir peleando con alguien, hazle un favor. Si tú no te resistes a esta atracción, Él te conducirá a lo que es correcto, a la verdad, al pie de la cruz. Te dará el arrepentimiento por tus pecados, esos pecados que lo crucificaron a Él. Entonces, el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. Y el viejo hombre pasa y Dios crea un nuevo hombre en ti. La señora Elena Jamón de Juárez escribe así: los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí mismo. Él hace los milagros en tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú eres capaz de responder, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es religiosidad? ¿Es ir solo a una iglesia? ¿Es solo ofrenda y diezmo? ¿Es tradición? ¿O es más que eso? ¿Qué es lo que le da razón o sentido? Y aquí empezamos a cerrar este tema, ¿no? En San Juan 17 hay una oración. Y esa oración es: Señor, no solamente oro por estos, los apóstoles, ¿no? Sino que también oro por aquellos que han de creer en ellos por la palabra de ellos, que han de creer en ti por la palabra de ellos. ¿Está bien? Muy bien. Lo leo tal cual lo puse en este párrafo, para que tú y yo lo leamos juntos. Jesús, en su oración registrada en San Juan 17, dijo: y esta es la vida eterna, verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Jesús es imprescindible para nuestra salvación y sustento. No importa que no conozcas al pastor, no importa que no conozcas a los ancianos, a los líderes, no importa que no conozcas una junta de iglesia, no importa que no conozcas al presidente, no importa. Pero no te puedes quedar sin responder la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Porque hay gente que conoce de Netflix, conoce de la junta de vecinos, conoce del trabajo, de las películas, de las comedias, conoce del amor y de la tradición, pero no conoce a Jesús. ¿Está bien? Y esa pregunta responde y tiene consecuencias para la vida eterna. Necesitamos conocerlo no solo como el hijo de José y María, no solo como en Semana Santa, que muy pronto viene, aparece en rojo en el calendario, y qué bueno porque tengo días libres. ¿Eso es Jesús? ¿Días libres en un calendario? No solo como ese hijo del carpintero, no solo como aquel que obró milagro y que ojalá me haga un milagro a mí, pero en realidad no me interesa. Ore usted por mí. Es importante conocerlo como Salvador, como Redentor, como Señor. Cuando la mujer samaritana, estoy leyendo lo que está en tu pantalla, cuando la mujer samaritana lo conoció, no meramente como un judío, no meramente como un hombre, porque cuando lo conoció como un hombre, como un judío, se preparó para iniciar un debate teológico con él. Ustedes dicen que allá en Judea, nosotros decimos que en Samaria.
e iba a empezar un tremendo problema teológico, ¿no? Pero sin embargo, cuando Jesús profundizó en la conversación y la mujer se dio cuenta que era un hombre, que era judío, pero que parece que era maestro, didáscalo, pero además conocía tanto de ella que parecía que era un profeta. Pero al final el conocimiento fue escalando a tal punto que le dijo que era el Mesías y fue de lleno a la ciudad donde se andaba escondiendo para ir a decir que se había encontrado con quién, con un hombre que era judío, que era un maestro, que era un profeta, pero que era el Mesías. Pregunto, ¿hasta qué nivel de conocimiento has llegado tú? ¿Quién es Jesús para ti? Porque esa es la pregunta que Jesús le va a hacer a cada persona antes que Él venga, ¿no? ¿Quién eres tú? Sin embargo, leo de nuevo, cuando Jesús profundizó en la conversación y ella llegó a conocerlo como el dador del agua de vida, hoy día todavía hay gente que le pregunta, ¿y de dónde va a sacar agua si no tiene balde? ¿Y de dónde me va a ayudar? Ore usted por mí, yo no voy a ir. Ni siquiera se da el tiempo de ir a la iglesia. Ni siquiera se da el tiempo de estudiar. ¿Está bien? Sigo leyendo. Como uno que podía resolver no solo sus problemas, como samaritana, como una mujer que estaba en problemas, está bien que debía ser apedreada además, porque estaba en un problema contractual de matrimonio y estaba conviviendo, y ella tenía un problema en su vida completa, pero cuando ella lo conoció a Jesús, ella estuvo dispuesta a entregar todo a Él y hacerlo todo por Él. Y aquí hay un problema, ¿no? Yo siempre digo, hay, como esposa hay cosas que no nos gusta hacer, o como esposa hay cosas que a alguien no le gusta hacer, no le gusta planchar, todos los días cocinar, hay cosas que no hacen. Pero cuando uno quiere, ama a alguien, hace cosas que no siempre lo hace. Y no lo hace porque le gusta, lo hace porque ama a alguien. Hay cosas que a ti no te gusta comer, pero cuando la esposa la sirve, te pregunta, ¿cómo está mi amor? Tú le dices, rica, mi amor. Y a pesar de que no te gusta, tú le dices que está como, que está rica. ¿Está bien? Muy bien. Así también Dios nos pide hacer cosas no para el bien de Dios, es para tu bien. Es para el bien de tus hijos, es para el bien de la esposa, es para el bien del esposo, es para solucionar ese problema, es para cuando Él venga poder llevarte contigo y con los tuyos al cielo. Para poder solucionar ese problema, si no sería injusto que lo solucionara porque tú no crees en Él. Mira, permíteme cerrar aquí y hacer unas preguntas finales. Yo quiero agradecer a los que están conectados, ¿verdad? Gloria Cías, mi hermano Samuel Astorga, gracias por estar allí. Patricio Gallardo, gracias por estar conectado con nosotros. Aliro Astorga, gracias por estar conectado con nosotros. Luis Vega, gracias por estar conectado con nosotros, ¿verdad? Y los que están respondiendo aquí, ¿no? Hay mucha gente que conoce iglesias, conoce carteles, conoce personas, pero no conoce a Jesús. Y eso nos salva. La iglesia, el anciano, la junta, si no está mostrando a Jesús, no tiene sentido. Si el pastor de la iglesia no está predicando de Jesús, tiene un problema. No importa que no conozcas al pastor, ni a los ancianos, ni a la junta, pero el que sí tienes que conocer es a Cristo Jesús. Y si el pastor, los ancianos y la iglesia no te muestran a Jesús, estamos en problemas. ¿Por qué? Y aquí llegamos a esta tremenda conclusión final. Y a la vez en mi oración, ¿no? Que tú no puedes cometer el error de Israel. No puedes creer porque vas a una iglesia, porque tienes tradiciones, porque vas a la sinagoga, porque ayunas, porque eres religioso, te vas a salvar. Mentira, no te vas a salvar. Tú solo te vas a salvar si tienes un encuentro personal con Jesús. ¿Está bien? Por lo tanto, el tema de hoy día es para complementar el tema de la mañana. ¿Está bien? ¿Cuál es? Que lleguemos a comprender más profundamente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? No me diga que hay un problema familiar que te impide llegar a Jesús. No me digas que hay un problema económico que te impide llegar a Jesús. No me digas que por no pelear con la familia, con los amigos, estás quedándote sin Jesús. No me digas que por no quedar mal con el medio ambiente, la filosofía o la moda, te estás quedando sin Jesús. Segundo motivo de oración. Que ganemos, venzamos, destruyamos, le ganemos a cualquier prejuicio
o idea preconcebida, que por cultura, lo que me enseñaron, lo que me dijeron, es que siempre me dijeron esto, siempre me dijeron esto otro, ¿no? No, no, que venzamos cualquier prejuicio o idea preconcebida que pueda impedirnos conocer a Jesús como tú y yo lo debemos conocer. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. Primero, ¿quién es Jesús? Segundo, que eso nos permite eliminar cualquier prejuicio. Nicodemo fue de noche. La samaritana tuvo que Jesús enviar a su discípulo al mall a comprar para que no, con los prejuicios, no echaran a perder la entrevista. Y Jesús tuvo que destruirle todos los prejuicios a la samaritana primero para que pudiera reconocer que era el Mesías. Arriba de un árbol, oye, ven, es necesario que yo hoy cene en tu casa. Y derribó sus prejuicios. Mateo Leví, cobrador de impuestos, lo odiaban y Jesús le dice, Mateo Leví, ven y sígueme. Derribó prejuicios. ¿Está bien? Prejuicios. ¿Cuánta gente hoy en día tiene prejuicios? Problemas. No, es que los pastores, no, es que los ancianos, no, es que la junta, no, es que el hermano, no, es que esto otro. Y tienen problemas y conflictos. Y todos podemos equivocarnos, pero también todos podemos arrepentirnos. ¿Está bien? Que lleguemos a comprender más profundamente quién es Jesús. Segundo, que seas capaz de vencer cualquier prejuicio o idea preconcebida que te pueda impedir conocer a Jesús como debes conocerlo. Pregúntale a Nicodemo. Pregúntale a Pablo, camino a Damasco. ¿Está bien? Pregúntale a tantos hombres de la Biblia que tuvieron que echar por tierra sus prejuicios. Tercero, que el conocer a Jesús y conocer más de Él sea un viaje de toda tu vida. Si no, pregúntale a un hombre que caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Está bien? ¿Tú sabes quién es? Claro que sí. Enoc caminó con Dios, hizo del viaje de la vida un viaje con Dios, con Jesús. Resultado final, se lo llevó Dios. ¿Cuál es mi oración? Primero, que cuando Jesús, la Biblia, tu hijo, tu esposa te pregunte, ¿quién es Jesús para ti? Tenga la respuesta correcta, que es la pregunta que tiene que ver con la vida eterna, no solamente tuya, porque tu decisión tiene que influir en tu esposa, en tu hijo, en tu hija, en la familia, en los que están contigo. Segundo, que seas capaz de vencer cualquier prejuicio. No sé contra quién. Tú sí lo sabes. Tú sí lo estás pensando. Tú estás apuntando o acordándote de alguien o de algo. Tú estás viendo que ese problema y ese conflicto te amarga la vida. ¿Está bien? Y tú tienes que ser capaz de vencer cualquier prejuicio. Al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Mateo, al igual que Nicodemo, ¿está bien? Al igual que un hombre arriba de un árbol. ¿De acuerdo? Tienes que ser capaz de vencer cualquier prejuicio, aunque sea anda de noche a hablar con él. Como lo hizo un hombre increíble llamado Nicodemo. Anda, pero tienes que echar por tierra el prejuicio, conversa con él, no le des vuelta, anda, ¿está bien? Y tercero, por favor, empieza un viaje que debe durar toda la vida con Jesús. A mí me gusta mucho cuando Jesús le dice a un hombre llamado Pablo, Pablo, Dios te ha concedido no solo tu vida, en un barco que se había hundido, una tormenta enorme, olas enormes, y el ángel le dice así, Pablo, Pablo se pone de pie, ¿no? Y dice, el ángel que ha estado conmigo, de quien soy y a quien sirvo. Tenía clarito quién era y a quién servía. Me ha dicho, ¿qué cosa? Dios te ha regalado a todos los que naveguen contigo. Perdón, ¿con quién navegas tú? ¿Quién dirige el timón del barco de tu vida? ¿Quién toma decisiones? ¿A quién le preguntas por las decisiones que tomas? ¿Está bien? ¿A las personas? ¿O le preguntas a Dios? Que al conocer más a Jesús, sea un viaje con Jesús, pero un viaje para toda la vida. Porque esta historia continuará cuando Él venga en las nubes de los cielos. ¿Está bien? Y aquí cerramos. No cometas el error que cometió el pueblo de Israel. ¿Qué error cometió el pueblo de Israel? Cometió el error de postergar durante 4000 años en el Antiguo Testamento, si empiezo desde Adán, y 2000 años en el Nuevo Testamento,
de tener un encuentro con Jesús. Y prefirieron ocultarse, creyéndose los mejores, que solo ellos tenían la verdad. Y no fueron capaces de tener un encuentro con Él. Y en vez de tener un encuentro con Él, terminaron crucificándolo. No crucifiques a Jesús, porque Él te puede salvar. ¿Quién es Jesús para ti hoy, aquí y ahora? Porque la respuesta a esta pregunta, tiene que ser sincera, del corazón. No me dé la respuesta a mí. No me dé la respuesta a mí. Esta respuesta tiene que dársela a Jesús. Y ojalá toma a tu esposa de la mano, toma a tu hijo de la mano. Y como Josué, dile, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque viene el tiempo, ahora, en que más que nunca necesitamos depender de Él. Necesitamos saber en qué creemos. ¿Está bien? Necesitamos pelear la buena batalla. La respuesta sincera de un corazón sincera determinará tu futuro y el de los tuyos. Y el de los tuyos. Porque por amor a ti, esposo, por amor a ti, esposa, por amor a los hijos, ¿verdad? Ellos tomarán decisiones. Porque si para ti es importante, para ellos también tiene que ser importante. Porque si para ti, esposo, para ti, esposa es importante, para tus hijos tiene que ser importante. Porque si un hijo es honesto con lo que sabe y aunque sus padres no creen, si aman a ese hijo tendrán que averiguar por qué su hijo es distinto, es diferente. Y eso va a depender de qué respuesta le des, quién es Jesús para ti. Por eso es tan interesante estudiar este tema en la perspectiva de lo que la arqueología y la Biblia nos quiere decir. Hasta el día de hoy, para el mundo judío, Jesús es solo el hijo del carpintero. Para mucha gente es una iglesia más. Y todas las iglesias adoramos al mismo Dios. Están equivocados. No todos los caminos llevan a Roma. No todas las iglesias adoramos al mismo Dios. ¿Está bien? Y la salvación es solo para todo aquel que en Él crea. Este es el tema de reflexión del día de hoy, que yo lo quería compartir contigo. Yo dije, vamos a compartirlo con nuestros amigos. Y queremos que ellos compartan este tema tan especial de adoración. En la mañana nos quedamos con las ganas de extender la escuela sabática y compartir un poco más el tema que estaba muy interesante. Igual fue un tema muy entretenido y agradable y dinámico el tema de la Unión Chilena, pero quisimos en la mañana casi extender escuela sabática para compartirlo contigo, pero hoy día quisimos redondear el día con esta pregunta tan especial. ¿Quién es Jesús para ti? Que el Señor te cuide a ti y cuide a cada uno de los que están con nosotros. ¿Y te parece bien si terminamos con una oración y cerramos este programa con una oración? Recuerda, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre que estás en los cielos, queremos pedir en forma muy especial que tu paz, tu bendición nos acompañe. Señor, cuida a cada esposo, a cada esposa que está conectado con nosotros. Señor, tú sabes que en el corazón hay pedidos muy especiales, que tienen que ver con esposos que están enfermos, que tienen que ver con hijos, que tienen que ver con familias en Salamanca que están enfermitas, que tienen que ver con gente amiga allá en Cuncumén, que tienen que ver con gente nuestra en Canela, que en el Boldo, en el Talhuén, que tienen que ver con gente nuestra allá en Los Rulos, que tienen que ver con gente nuestra en Refugio Divino, que tienen que ver con gente nuestra en la Iglesia Central de Illapel, que tiene que ver, Señor, con el esposo, con la esposa, con el hijo, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver, Señor, con que tenemos que cada día perfeccionarnos porque hay un mensaje que entregarle a otros. Y queremos, Señor, que tu paz, tu bendición, primero esté con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tú nos des la confianza, la tranquilidad de estar a cuentas contigo. Pero que tú también nos permitas, Señor, esa confianza, la seguridad, que tú bendecirás las familias que representamos. Señor, permítenos un encuentro contigo a través del estudio de tu palabra. Bendice cada persona que está conectada con YouTube. Aquellos que chatean y aquellos que no saben chatear. Aquellos que te conocen muy bien y aquellos que todavía falten el camino para conocerte mejor. En aquellos que han tenido contigo, recién un encuentro contigo en el pozo de la Samaritana. Aquellos que recién como Pablo, Señor, se encontraron contigo camino a Damasco. O en aquellos, Señor, que se encontraron camino a Maús, que recién están emprendiendo un camino. Y rogamos que tú les des la sabiduría de lo alto para que te aprendan a conocer mejor. Quédate con ellos, con tu paz, con tu bendición. Bendice cada persona honesta y sincera de nuestro distrito.
y permítenos trabajar unidos, juntos. No permita, Señor, que el enemigo divida la familia. No permita que el enemigo divida nuestras iglesias, que son las familias más grandes. Y permítenos presentar un frente unido contra las asechanzas del enemigo. Capacítanos con tu paz, con tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima Sociedad de Jóvenes y vamos a ir variando, porque vamos a ir pidiendo a diferentes personas e iglesias que vayan tomando las sociedades de jóvenes con temas especiales de cultura bíblica. Que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga y nos vemos, como dice un amigo, en este mismo horario de Sociedad de Jóvenes, pero en este mismo canal. Que el Señor les cuide y gracias por acompañarnos.